Y en este día lunes recibimos al primero de nuestros compañeros en Decir Presente, Pablo Callejón. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Pero muy bien. ¿Cómo ha comenzado la semana? Bien. La verdad que bien. En lo climático, no tanto en lo deportivo, pero nos hemos acostumbrado en esta rareza que es pasar por años de bonanza en lo deportivo, sí, a que aún en las derrotas uno siente una cierta tranquilidad con este River, ¿no? Habrá que ver cuánto dura esta complicidad melosa con... uno supone que tiene que ver con Es una buena característica, ¿no? Esa, ¿no? Digamos, estar tranquilo ante la derrota no deja de ser positivo. Sí, nos ha generado esto, esta etapa de Gallardo. En otra instancia, siempre son dolorosas las derrotas, obviamente, pero digo, en otras instancias uno las vivía de otra manera. Bueno, y en el caso de Boca, el saberse contenido por Riquelme, ¿no? Cuando uno encuentra en esas magnitudes inconmensurables de alguna figura, de algunos jugadores, un resguardo más allá de lo que resulta en un partido de fútbol. Yo no le quería tocar el tema. Bueno, pero se vio que vino. Se lo puse sobre la mesa. Que vino con muchas ganas, quería desahogarse. Tiene todo el tiempo del mundo. Sí, si tenés 15 minutos me gustaría. No hay ningún problema. Si quieres seguir explicando de cómo fue, yo lo iba a tratar bien, no lo iba a llevar. No lo iba a llevar por ese terreno, ni mucho menos. Estuve leyendo algunas frases de Freud, si te parece. Hay un par de coaching ontológico por ahí dando vueltas. Sí. No, estoy viendo acá cómo... Bueno, no hacía falta, pero usted se quiso meter solo, vio que usted ya es grande. ¿Cómo somos? Ya sabe por dónde pisar, así que bueno. A ver, ¿quiere hacer algo más desmenuzado de lo que pasó ayer? Sí, después tenemos una horita libre. Bueno, lo hacemos. No, interesante porque es cierto lo que decís, ¿no? El hincha de River, parece ser que River viene ganando cosas desde los últimos años. Y no es así en el resultado de obtención. En el campeonato local no lo consigue, la Copa Libertadores ha quedado eliminado en instancia y jugando muy bien y tal vez hasta sin merecerlo. Pero digo, no lo ha concretado y sin embargo está la sensación de como que viene ganando cosas. Sí. ¿No? Bueno, este año ganamos la Copa con Racing, ¿no? Sí, pero es un partido. Supercopa, Claro. El año pasado fue un año muy extraño. El año pasado fue muy raro. Pero bueno. Pero bueno, sí, hay una complicidad que tiene que ver, me parece, con lo afectivo, con el juego, con un montón de cosas que bueno, confluyen así. Bueno. Es fútbol, nada pero más bueno, que eso. El próximo es la semifinal y hay algunos que están y otros que no están. Es así. Así es el fútbol, Está muy bien. ¿De qué vino a hablar más allá del superclásico que tenía muchas ganas de expresar? Hemos intentado generar algunos ejes. Regresó el presidente Alberto Fernández de la gira por Europa. Una gira en la que encontró un respaldo de algunos líderes de Portugal, de Francia, también en Italia, del propio Papa Francisco, para lo que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. Se necesita primero acordar con el fondo para después pensar en cómo será el acuerdo con el Club de París. Todo parece indicar que si vos acordás con el fondo, lo otro parece una cuestión más factible, ¿no? Más allá que el primer vencimiento es el Club de París, ¿no? Claro. Lo más próximo. Exactamente, pero además hay que pagarlo en algún momento, si vos lo podés patear un poquito más para adelante, un poquito menos. Lo que la Argentina, el Fondo Monetario no hace quitas de capital, pero sí puede haber una reducción de intereses y sobre todo una prolongación de los plazos. Esa es la cuestión clave, pero en algún momento hay que pagarlo. Es una deuda que no generó ni crecimiento ni desarrollo para la Argentina, pero hay que pagarla. Que hoy nos encuentra aquí en esta situación de pobreza, de inflación, de recesión, pero lamentablemente en algún momento pareciera como que esa situación es inevitable. Pero hay muchos frentes abiertos en la Argentina. Ayer el presidente Alberto Fernández, en declaraciones a un medio nacional, hizo referencia a la inflación, a la preocupación de los precios, ¿no? A la preocupación de los precios. La verdad es que hay muchos frentes abiertos que el gobierno, me parece, está estirando un poquito de la soga hasta julio y después va a intentar frenar hasta que pasen las elecciones. Pero la realidad está. Uno puede ocultarla, disfrazarla, maquillarla, pero la realidad está. Por eso hemos planteado algunos ejes, si te parece lo vamos analizando uno por uno, de cuáles son los frentes abiertos que hoy están. Algunos de ellos, claro, hay muchos, pero algunos de ellos que tienen que ver con los desafíos urgentes que enfrenta el gobierno nacional.
Abril trajo una inflación del 4,1%, que está por arriba incluso de los pronósticos más arriesgados, que ya hablaban de una probabilidad de baja. Bueno, esto no ha ocurrido, la desaceleración estuvo muy por debajo de lo esperado y sigue siendo una inflación altísima. Fíjate vos, en diciembre teníamos una inflación del 36,1%, que el gobierno la planteaba como algo positivo en comparación a lo que había dejado Macri. Sin embargo, es una inflación un tanto engañosa porque hubo 3 meses de una parálisis muy fuerte de la economía. Si uno toma la de los últimos 12 meses, fíjate vos, la inflación del 49,8%. Si hay una comparación de los últimos 12 meses, estamos casi al 50% de inflación en la Argentina. Pero si tomamos los últimos 9 meses, la inflación se va al 57,4%. Y si tomamos los últimos 6 meses, tenemos una inflación del 66% en la Argentina. Es no solo grave, sino inmanejable, imposible de darle un marco de previsibilidad a una economía con una inflación en esos niveles. Otro de los aspectos más acuciantes está ligado con los niveles de pobreza. Con los números de la encuesta permanente de hogares del 4º trimestre del año pasado y la inflación que fue relevada hasta abril, podemos pensar en una tasa de pobreza del 44%. Hoy estaría en esos indicadores, en el 44%. Habrá que ver en julio, cuando se cierre la pobreza semestral, en qué niveles finalmente nos encontramos. Las tarifas de electricidad, gas, prepagas y educación impactan de manera desigual en todo el país. Ha habido aumentos, pero ha sido más fuerte en el interior que en Buenos Aires, donde los subsidios son inequitativamente mayores. El gobierno los congelaría, hay una tregua o un permitido de subas hasta junio, previo a las elecciones. Después de junio habría un congelamiento. ¿Qué va a pasar con las naftas? Bueno, se habla de que sucedería algo similar. Volverían a aumentar en que sería junio. El último este. Claro, volverían a aumentar en junio y ahí se pararía hasta que pasen las elecciones. Es complicado. El precio de los commodities implica un ingreso extraordinario en dólares, pero también presiona sobre el valor de los alimentos. Y todo parece indicar de que los commodities van a seguir subiendo, ¿no? Se habla del maíz, de la soja, que habrá un aumento. Esto inevitable, sucede también con la carne. Esto inevitablemente va a impactar en la mesa de los argentinos. Siguen aumentando los alimentos. El dólar va a seguir intervenido y se espera que aumente las reservas. De hecho, en los últimos meses ha aumentado las reservas del Banco Central. El problema es que no hay posibilidades de obtener más dólares. Y allí aparece la cuestión de los commodities. Se va a apelar seguramente a lo que ingresa desde manera internacional. Y el otro tema, o los otros temas son negociación con el Fondo Monetario. El gobierno ha dicho que necesita más tiempo. Algunos indican que la negociación va a pasar para el año que viene, que no se va a lograr acordar hoy. Una negociación con el fondo inevitablemente va a implicar ajustes. El gobierno dice que no hay más margen. Es difícil pensar que el Fondo Monetario diga, bueno, yo te doy más tiempo, pero ¿cómo me vas a juntar el dinero? Bueno, tenés que recaudar más, tiene que haber más fondos. Bueno, ahí está una de las preocupaciones. Y gastar menos, ¿no? El famoso déficit fiscal. La lógica que tiene el fondo. Paritarias y pérdida del poder adquisitivo. Es otro desafío urgente. La pérdida del poder adquisitivo implica empobrecimiento, menor calidad de vida. Hay sectores que no dan más porque esto después deriva y bueno, empiezan a cerrar comercios, porque no venden. Las paritarias están siendo muy por debajo de la inflación y hay una nueva y sostenida pérdida del poder adquisitivo. En el primer trimestre, en el primer trimestre hubo alguna recuperación de los sectores formales. Sí. Los sectores informales siguen perdiendo abruptamente frente a la inflación. Sí, justamente en las declaraciones que hizo ayer Alberto Fernández hablaba de unas paritarias ganándole a la inflación en el primer trimestre, pero en algunos casos muy puntuales. En los formales. Claro, el resto viene perdiendo y mal. Y el tercer es que está ligado con el tema del endeudamiento de la familia. Porque estamos hablando mucho del endeudamiento del Estado frente al Fondo y el Banco y el Club de París.
¿Qué pasa con el endeudamiento de la familia, de las empresas? Hay empresas que sacaron créditos para pagar los sueldos del año pasado y ahora están enfrentando eso sin una mejora en las condiciones un repunte de consumo, económicas. claro. Efectivamente. Y después está el endeudamiento de la familia. Algunas familias se endeudaron con tarjeta para pagar los alimentos, se endeudaron para pagar tarifas, se endeudaron para pagar alquileres. Y hoy se encuentran en una situación muy complicada. ¿Qué pasa con los créditos SUBA? No hay una solución integral al tema de los SUBA, que son asfixiantes. Hay gente que teme perder su casa. Es decir, hay un endeudamiento muy severo, muy fuerte de las familias y no hay señales de que esto pueda ser compensado con una mejora de las condiciones económicas. Habló Ferraresi, ya vamos a estar con el tema, le puso un tope al ingreso familiar en cuanto al pago de las cuotas por crédito UBA, pero parece no alcanzar, ¿no? No, porque, a ver, hay dos situaciones engañosas, que cuando uno se queda con el título pareciera que hubiese una vía de solución. Una, que ese 35% en el tope, que es una imposición que ha hecho el Banco Central, vos después tenés que ir a negociar con el banco, con cada uno de los bancos, para que te tomen... A ver cómo te lo va a financiar el resto. ¿Cómo te lo van a financiar y qué medidas toman? ¿Cómo se evalúa? ¿Sobre qué montos se evalúa ese 35%? ¿No? ¿Sobre qué ingresos? Hay mucha gente que tiene ingresos en negro, o mucha gente que tiene ingresos informales, o mucha gente a las que le han bajado los ingresos, o que monotributistas facturan pero todavía no han cobrado. ¿Sobre qué monto te van a cobrar ese 35% supuesto? Es muy heterogéneo el universo también de los Absolutamente, pero aparte te obligan a negociar con los bancos. Uno sabe qué pasa cuando el adjudicatario va y negocia con los bancos. Y el otro tema es que te congelan, te buscan plantear ese 35%, pero te estiran lo que vos tenés que pagar mientras aumenta el capital. Lo que están haciendo es estirar la agonía. Mira, a ver, yo te pongo un ejemplo. Vos tenés una bomba social y lo que te hacen es estirar un poquito la mecha. Claro. Pero en algún momento la mecha se va a quemar, porque vos seguís pagando mucho más de capital y muchas cuotas más. No es que el banco pierda, no, el banco te dice, tenés que pagar 100. No. Bueno, pagame 35, pero el mes que viene va a pagar 35. Y así, en una situación que si no encuentra una solución definitiva, inevitablemente va a colapsar. Los que han tomado en el banco hipotecario, ahí sí hubo un cambio. Ya no se toma más la medida UBA, se toma con la medida hogar. Pero solo son 7.000 beneficiarios del banco hipotecario que dependen del gobierno. Eso es lo que parece ser una solución un poco más acorde a esta situación y sin embargo el universo es muy poco el que se beneficia. Mientras se sostenga el UBA como mecanismo, es imposible imaginar una solución para esta familia. En el único donde se deja de utilizar el UBA como mecanismo de financiación es en el crédito hipotecario, que son muy pocos. Y ojo que uno habla de las casas. Hay gente que se ha comprado un auto que vale 2 millones de pesos y están pagando 40, 50 mil pesos de cuotas. Sí, claro. Gente que lo necesita para ir a trabajar, pagan 50.000 pesos de cuota. Bueno, hay muchos planes, por ejemplo, de infraestructura, de colocación de gas en la provincia de Córdoba, que se otorgaron de manera muy accesible, con muchas cuotas, pero sin embargo están atadas al UBA. Claro. Hoy por hoy, esas cuotas para tener gas natural en muchas reformas, en muchas casas, que por primera vez lo tuvieron en estos años, se han ido a cuotas, obviamente no con esos montos, pero sí unos montos que han sido muy superiores a lo que se había pagado y planificado familiarmente en su momento. Por eso planteamos, si no hay una solución integral al tema de los UBA, que es una verdadera estafa para familias que hoy están asfixiadas, bueno, el gobierno nacional tendrá un drama social al que simplemente le dará una bocanada más de aire. Pablo, distintos frentes abiertos, ¿no? Vamos a ver cómo los va cerrando, Y aparte muy complicados y muy sensibles. No estamos hablando de política, no estamos hablando de política internacional, de situaciones electorales. Muy sensible que es en el día a día, pobreza, inflación, alimentos. Es el tema que realmente está acuciando a los argentinos. Y algunos dicen, bueno, esto está generando una grieta dentro del propio oficialismo, el kirchnerismo, el albertismo, Guzmán, Cristina. En realidad no. Lo que está sucediendo acá es que ante tantos frentes abiertos, la discusión es, ¿y si pierden las elecciones? Y si en las elecciones legislativas, las primeras, las que miden, las que hacen la primera evaluación del gobierno nacional, y si el gobierno nacional sufre una derrota porque... ¿Qué es lo que dicen desde el oficialismo? Bueno, hay también muchas dificultades en la oposición, que además viene con una pesada mochila, es verdad.
Pero lo que define en general el voto de los argentinos históricamente es la economía. Y en estas circunstancias, la verdad que el escenario es muy complicado. Claro, porque no hay signos tampoco. Y eso es preocupante. Así es. Pablo, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Después, si quiere un poquito más de autoayuda, lo volvemos a llamar. No, venimos muy dulces. Si se queda por acá. Esto se olvida mañana. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao.